Bueno, nuevamente buenos días, profesor. Buenos días, estimados y estimadas alumnos y alumnos. Hoy es el segundo día de clases del segundo curso, Implementación de normas NIC-SP CGR para municipalidades, impartido en modalidad online, en vivo, vía Zoom. Hoy se revisarán los módulos, nuevo plan de cuentas que se aplicará en los municipios, parte 1 y parte 2. Las fechas programadas para su ejecución son, bueno, fue el viernes 22, el lunes 25 y el miércoles 27, donde finaliza el curso. Este curso tiene una duración de 30 horas pedagógicas, el horario de 9 hasta 17:15. Como siempre les recuerdo, es muy importante la asistencia, ya que la registro de la conexión a la clase, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Por tanto, si alguno de ustedes le solicita encarecidamente que si se conecta con otro nombre, renombrarse o escribir su nombre y apellido en el chat de la clase. Si tengo alguna persona con un nombre que no corresponde, lo voy a dejar en la sala de espera hasta que se comunique conmigo. Las clases se graban diariamente y luego se suben a la plataforma. Todo el material de la clase se encuentra en la plataforma de donde lo pueden descargar. Dicho todo lo anterior, les deseo que hoy día tengamos todos una jornada muy provechosa. Profesor. Listo, muchas gracias Silvia. Bueno, buenos días, alumnas y alumnos. Hoy día partimos con la segunda jornada de la implementación de las NIC-SP en el sector público y municipal. Por lo tanto, espero que lo que pasemos hoy día como materia sea provechosa para todos y les pueda y les sirva. ¿Ya? Puede ser la idea, poder implementarlo en cada uno de los municipios. ¿Ya? Ya, vamos a partir entonces. ¿Cuál es la cronología de las instrucciones de adopción de las NIC-SP municipales? Primero, ¿no es cierto?, se dicta la resolución 3, que fue dictada en el año 2020, la cual, ¿no es cierto?, da todas las instrucciones, aparecen todas las instrucciones y aparece la fórmula, los conceptos, ¿no es cierto?, los tipos de informes que hay que elaborar en atención a esta normativa, norma internacional de contabilidad, la cual obviamente está toda esta información, ¿no es cierto?, bajo las normas NIC-SP, hay que subirlas en el Psicogen, ¿ya? Que está, bueno, la Contraloría ha habilitado el proceso para la recepción y consolidación de la información de acuerdo a esta nueva normativa, ¿ya? También tenemos, en el año 2020, se dicta el oficio circular 11061, en el cual, ¿no es cierto?, establece el nuevo plan de cuentas de la contabilidad para las municipalidades, en el cual, ¿no es cierto?, incorpora toda la normativa de las NIC-SP, ¿ya? Por lo tanto, tenemos todo un proceso, ¿no es cierto?, que se ha llevado a cabo y que ha finalizado con la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público y para el sector municipal. Para el sector municipal parte a contar de este año, mientras que para el sector público ya esto se está aplicando desde el año 2016. ¿Ya? Luego recibimos en el año 2020 también el oficio 12.203, en el cual, ¿no es cierto?, nos dan las instrucciones para efectuar el proceso de primera adopción de la información contable municipal. ¿Ya? ¿Cuál es la cronología de acuerdo a la primera adopción, ¿no es cierto?, de la NIC-SP? Bueno, aparece primero que nada el oficio 36796 del año 2020, ¿no es cierto?, nos habla sobre los saldos iniciales y ajustes de primera adopción para el ejercicio contable 2021. Bueno, ahí dan todas las instrucciones relativas a cómo se deben traspasar algunos saldos de algunas cuentas que ya no corren o que simplemente están eliminadas a las nuevas cuentas del plan de cuentas que establece la Contraloría. También, ¿no es cierto?, en el edificio circular 64327 del año 2020, se dan las instrucciones para la apertura del ejercicio contable municipal 2021. ¿Ya? Y el oficio 10.1166 del 2021 se dan las instrucciones para los ajustes de los saldos iniciales del 2021. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos toda la normativa y los procedimientos, y de hecho también los plazos que estableció la Contraloría para dar inicio a este nuevo proceso de las NIC-SP.
¿Cuáles van a ser los temarios que vamos a ver dentro de esta jornada? Bueno, primero las principales características de la nueva normativa contable en el sector municipal. Vamos a ver también la resolución número 3 del 2020 de la Contraloría General de la República, la normativa específica de bienes de uso, activos intangibles, existencias y políticas contables, y las instrucciones de primera adopción. También, ¿no es cierto?, veremos las herramientas para la implementación de las NIC SP en municipalidades, la funcionalidad del plan de cuentas, las nuevas cuentas de activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales, las cuentas que se eliminan. También, ¿no es cierto?, vamos a ver la preparación y presentación de los estados financieros, los formatos de los estados financieros, la relación funcional de los estados financieros y notas a los estados financieros. ¿Ya? Aquí en la última parte, bueno, aparecen todo lo que son los informes que hay que elaborar y remitir a la Contraloría para que la Contraloría a su vez lo consolide a nivel nacional. Primero que nada, ¿no es cierto?, tenemos las instrucciones de primera adopción para el año 2021. ¿Y cuáles son estas instrucciones? Están dadas en el oficio E12-203 del 18 de junio del 2020, donde parte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución número 3 del 2020. ¿Ya? En ese oficio, ¿no es cierto?, entrega toda la información cómo tienen que efectuarse la adopción, ¿no es cierto?, para el ejercicio contable a partir del año 2021. Y acá tenemos el oficio 12-203 del 2020, donde imparte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución 3 del 2020. Bueno, esta está emanada de la Contraloría General de la República a través de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas. ¿Ya? Esto es de fecha de 18 de junio, en la cual establece, ¿no es cierto?, dice la Contraloría General de la República en el ejercicio de las atribuciones de carácter normativo que le competen en materia de contabilidad pública, ha estimado pertinente impartir las instrucciones relacionadas con el cumplimiento y aplicación de la resolución 3 del 2020, de este origen que aprobó la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, NIC-SP CGR Chile, sector municipal, que entra en vigencia el 1 de enero del 2021. Para tal efecto se ha preparado un documento denominado instructivo de primera adopción, el cual debe ser aplicado por las municipalidades y tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el traspaso de los saldos de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio desde su clasificación actual hacia aquella establecida en la nueva normativa contable. ¿Ya? Asimismo, se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valorización y revelación de los activos, pasivos, patrimonio en los estados financieros. ¿Ya? Por lo tanto, aquí se dan toda esta normativa, la normativa de la primera adopción, ¿no es cierto? Todo basado en la establecido en la resolución 3 del año 2020. Seguimos. Bueno, dentro de las instrucciones de la primera adopción 2021, este oficio, el 12-203 del 2020, ¿qué es lo que establece? Primero, el ajuste de primera adopción, los ajustes de los activos, ajuste a los activos y pasivos, ¿ya? Activos y pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor, ¿ya? Presentación de estado financiero y otras consideraciones, ¿ya? Bueno, ahí da la normativa general de cómo, ¿no es cierto?, que hacer los ajustes y también cómo se reconocen ciertos activos, ciertos pasivos a contar de esta nueva normativa. Y también la presentación de los estados financieros. Y otras consideraciones también que son necesarias tener presente en todo este proceso de primera adopción. Luego tenemos el capítulo segundo, que es la convergencia al plan de cuentas, ¿ya? Y en ellas, ¿qué es lo que establece? Cuentas eliminadas que se reclasificarán en otras cuentas en la apertura del 2021. No hay que olvidar que dentro de la normativa, ¿no es cierto?, dentro de la creación del nuevo plan de cuentas, hubo cuentas que se eliminaron. Por lo tanto, eliminaron que estuvieron vigentes hasta el 30 de diciembre del 2020, pero sin perjuicio de ello, igual las operaciones contables, los saldos de arrastre, igual deben quedar registrados y traspasados
a las nuevas cuentas que se han ido creando con este nuevo sistema. ¿Ya? Cuentas que al 31 de diciembre del 2020 su saldo deberá ser cero, tienen que quedar cerradas. ¿Ya? Cuentas que al 1 de enero del 2020 deberán desagregarse. ¿Ya? Por ahí, por ejemplo, aparece, que la vamos a ver más adelante, las cuentas por cobrar, por ejemplo, igual tienen un mayor nivel de desagregación y ellas tienen un nivel de aceleración, ¿no es cierto?, a corto y largo plazo. Por lo tanto, ya hay un cambio sustancial respecto de este tipo de ingresos. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, las cuentas dice que completa aquellos bienes que representan derecho por cobrar y aplicar documentados o no, originados en las actividades propias de la municipalidad. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable hay que hacer una mayor desagregación, especialmente de este tipo de cuentas. ¿Ah? Luego también las cuentas que el 1 de enero se deben reclasificar en relación al plazo de vigencia. ¿Ya? Bueno, hay cuentas que hay que reclasificar y que, por ejemplo, en el caso de los activos fijos, en el activo de los bienes de uso, ¿no es cierto?, hay que hacer la reclasificación de algunos bienes en términos de, dependiendo del origen y de la funcionalidad de esos activos. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado respecto de la clasificación en cuanto a que la clasificación tiene que estar dada de acuerdo a qué función está prestando ese activo. ¿Ya? El activo es un bien de uso. Luego, al 1 de enero del 2021, se reclasifican en relación a su destino o uso, ¿ya? Que también tiene mucho que ver con la explicación anterior, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay algunos bienes de uso, ¿no es cierto?, que tienen un mayor plazo de vigencia para su adopción y para su reclasificación, ¿ya? También tenemos cambios, ¿no es cierto?, al catálogo de cuentas. Obviamente que producto del cambio, de la eliminación de varias cuentas que estaban vigentes el 30 de diciembre del 2020, obviamente, ¿no es cierto?, también esto implica que debe cambiarse y debe ajustarse a la nueva normativa el catálogo de cuentas municipales. ¿Ya? Luego tenemos la creación de nuevos conceptos también dentro de la normativa. ¿Ah? Y estos conceptos obviamente están establecidos en la resolución 3 del año 2020, en la cual aparece todo un aspecto de tipo conceptual, en el cual incorpora todos aquellos conceptos que tienen incidencia contable, presupuestaria, financiera, ¿no es cierto?, y que, bueno, lo aclara para los efectos de una mejor interpretación de las operaciones por un lado y también una mejor interpretación de los estados financieros. Luego tenemos la creación de códigos de subgrupo que modifican su denominación. También hay una modificación de códigos, ¿cierto?, que obviamente vamos a tener que empezar a utilizar a partir de este ejercicio. También cuentas que modifican su denominación, ¿ya? Que también cambia de nombre, pero en el fondo tienen la misma finalidad. La creación de cuentas, ¿ya? También acá hay la creación. Así como se eliminaron cuentas, también se han creado cuentas nuevas y que obviamente aparecen establecidas en el catálogo de cuentas. También hay cuentas suspendidas y que se reactiva su uso, cuentas que no existían hasta el 30 de diciembre del 2020, pero que sí estaban establecidas dentro del catálogo de cuentas. ¿Ya? Cuentas que se eliminan, ya dijimos, hay varias cuentas que se eliminan, por lo tanto todas aquellas operaciones, saldo que eventualmente quedasen al 30 de diciembre, tienen que ser traspasados, ¿no es cierto?, a las nuevas cuentas respectivas. ¿Cuáles son las instrucciones de la primera adopción para el año 2021? ¿Cuál es la normativa contable? ¿Ya? Tenemos, rige a contar del 1 de enero del 2021, ya estamos las municipalidades bajo las NIC SP, ya dice que los activos, pasivos, ingresos y gastos deben reconocerse y valorizarse de acuerdo con lo que se establece en la nueva normativa y dar debajo lo no permitido, excluirlo, ¿ya? Por eso aquí es súper importante tener digamos, la posibilidad de hacer los ajustes desde el punto de vista contable.
ajuste sus saldos iniciales. Al 1 de enero del 2021 hay que hacer los ajustes iniciales. Mucha atención a este hito. Hay instructivo para que ajustar y cómo hacerlo, y también algunos movimientos y algunos ajustes deben contar previamente con la autorización de la Contraloría General de la República. También por el cambio del plan de cuentas, también hay una modificación respecto de el nuevo plan de cuentas que se establece bajo la norma internacional de contabilidad para el sector público. El proceso de homologación de cuentas y saldos, ¿ya? Hubo que traspasar, ¿no es cierto? O hay que traspasar saldos de cuentas, ¿no es cierto? Y homologar sus operaciones a fin de hacer el ajuste respectivo. Dentro de las instrucciones de primera adopción, tenemos el plan de cuenta a través del oficio de la Contraloría, el 60820, ¿no es cierto?, el 2005, que es el plan de cuenta que nos rigió hasta el 30 de diciembre del 2020. ¿Ya? A contar del año 2021, ¿no es cierto?, se dicta el oficio número 11061 del 2020 de la Contraloría, en el cual establece un nuevo plan de cuenta para el sector municipal, obviamente basado de acuerdo a basado en la nueva normativa, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ya debemos estar todos aplicando esta nueva normativa y el nuevo plan de cuenta. Esto permite obviamente efectuar el análisis de cuenta, teniendo el plan de cuenta definido, por un lado, pero también permite coordinación con las empresas proveedoras de los sistemas informáticos contables. Esto para los efectos de la implementación de el nuevo plan de cuenta, en realidad, ¿no? Se establece un nuevo plan de cuenta, por lo tanto, que implica que las municipalidades que tienen contratados los servicios con empresas privadas de servicios contables, obviamente que deben hacer los ajustes pertinentes con el objeto de que la información contable esté basada en la nueva normativa, ¿ya? Por lo tanto, hay un trabajo de cada municipio en términos de solicitar a sus empresas proveedoras del servicio de manera tal que haga los ajustes pertinentes. Dentro de las instrucciones de primera adopción, ¿no es cierto?, hay algunos conceptos que hay que tener presentes, ¿ya? Y esto tiene que ver con la valorización o evaluación tanto de los activos, los pasivos y patrimonio, ¿ya? Y aquí aparece el concepto de costo, ¿ya? Se debe aplicar el concepto establecido como tal en cada norma, ¿ya? En el caso que la norma establece que el precio de costo es el precio que debe registrarse contablemente, obviamente vamos a tener que aplicar esa normativa y utilizar el precio de costo, ¿cierto? Como elemento de evaluación. También tenemos el costo histórico, ¿ya? Para los activos, ¿no es cierto? Tenemos también tenemos, ¿no es cierto?, dentro de los conceptos que se establecen dentro de los costos, tenemos el costo histórico, ¿ya? Para los activos es el monto pagado, ¿ya? O bien el valor de la contraprestación entregada. O sea, yo compré, pagué, ese es mi costo histórico, ese va a ser mi costo inicial, para obtener un activo en el momento de su adquisición, ¿ya? Por lo tanto, el precio de adquisición lo podemos asociar con el costo histórico, o el monto pagado en el momento que yo adquirí, ¿no es cierto?, un bien. Bajo esa normativa vamos a registrar, ¿cierto?, desde el punto de vista contable. Luego tenemos el costo atribuido, ¿ya? Dice la municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo histórico. O sea, aquí se puede utilizar el costo atribuido, ¿no es cierto?, cuando no existe ningún antecedente fehaciente para valorizar, ¿no es cierto?, los bienes, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tema de criterio en el cual, ¿no es cierto?, la normativa nos faculta para darle cierto valor a algunos bienes. Esto cuando no tenemos información, ¿no es cierto?, fiable
que nos permita efectuar el registro contable pertinente. A ver, hay una pregunta. Ya. Seguimos. Ejemplo de costo. Dice, en el caso de los bienes de uso y activos intangibles, el costo se compone por el valor inicial, el que incluye el precio de adquisición, el costo histórico, más todos los desembolsos inherentes hasta que el activo esté en condiciones previstas por la municipalidad, incrementado por todas las erogaciones capitalizables en que incurra, menos la depreciación acumulada o amortización acumulada según corresponda, y el monto acumulado de las pérdidas por deterioro del valor a lo largo de su vida útil. ¿Ya? Por lo tanto, el costo, ¿no es cierto? Volvemos a repetir, en el caso de los bienes de uso y activos intangibles, el costo se compone por el valor inicial, ¿ya? ¿No es cierto? Estamos hablando acá del valor de adquisición y todo el resto de desembolsos que signifique el dejar funcionando el activo, ¿ya? Obviamente rebajándole la depreciación acumulada, en el caso de los bienes de uso, la amortización respecto de los bienes intangibles, los activos intangibles, y obviamente también voy a rebajar de estos valores el monto por concepto de el deterioro acumulado. ¿Ya? No sé si hay dudas, consultas, alguna opinión. ¿No? ¿No hay consultas, dudas? Esto es relevante porque hoy en día, ¿no es cierto? Yo sé que todos los municipios están en el proceso de adopción e incorporación y actualización de los inventarios. Por lo tanto, estos conceptos son relevantes a la hora de, ¿no es cierto?, elaborar el inventario y valorizar el inventario. ¿Ya? Recuerden ustedes que el monto mínimo por el cual se deben activar los bienes es de 3 unidades tributarias mensuales para el caso de los bienes de uso y de 30 unidades tributarias mensuales para los bienes, ¿no es cierto?, intangibles. ¿Ya? Luego corresponde al costo atribuido. ¿Cuál es el costo atribuido? A, al valor razonable. Y B, al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, deducida su respectiva depreciación o amortización. Estos conceptos se aplican según lo establecido en la norma en la que se enmarque el hecho económico. ¿Ya? Por lo tanto, el costo atribuido lo podemos homologar al valor razonable y al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo más económico requerido para la municipalidad, para que la municipalidad sustituya el potencial funcionamiento de ese bien. ¿Ya? Ajuste a los activos y pasivos en los saldos iniciales. ¿Cómo vamos a hacer los ajustes de cada una de estas cuentas? Dice que los activos y pasivos reconocidos antes del año 2021 se deberán ajustar a los valores libres expresados de acuerdo con los nuevos métodos de valorización. ¿Ya? Súper importante. Y aquí nos referimos especialmente, que el ejemplo más práctico, tienen que ver con los bienes de uso, ¿cierto? ¿Ya? Los bienes de uso, los activos fijos, ¿cierto? Ahí hay toda una normativa en la cual se ha establecido la forma cómo hay que valorizar estos bienes. Y de hecho, hay, ¿no es cierto?, el concepto que vimos anteriormente, que tiene que ver con el costo histórico y el costo, el valor atribuido. ¿Ya? Dice, estos ajustes se deben efectuar con efecto a la cuenta 31105, ajuste de primera adopción. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, esta cuenta ajuste de primera adopción es una cuenta de pasivo, por tanto parte, ¿no es cierto?, con el código 3. Ajuste de primera adopción, que en definitiva, dependiendo del saldo que presente, ¿no es cierto?, al momento de hacer el cierre de todos estos ajustes,
nos podría presentar saldo deudor, ¿no es cierto?, que implicaría que nuestro patrimonio se estaría disminuyendo, como así también, si nos presenta saldo acreedor esta cuenta, implica que estamos teniendo, producto de la ajuste de primera adopción, estamos teniendo un incremento en el patrimonio. ¿Cuál es la idea de esta cuenta? La idea de esta cuenta, ¿no es cierto?, que producto de los ajustes específicos de esta nueva normativa, no altere el resultado efectivo del ejercicio contable. ¿Ya? Por eso dice evitando distorsionar el resultado del ejercicio 2021. Por tanto, todos estos ajustes no corresponden a operaciones económicas o hechos económicos que se relacionen con el ejercicio contable respectivo. Por tanto, son operaciones extraordinarias, ¿no es cierto?, que la misma normativa ha establecido que deben registrarse en forma separada a fin de que no altere el resultado del ejercicio. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, todo lo que es ajuste primera adopción lo vamos a registrar en esta cuenta, sea aumento o sea disminución. El o los ajustes deben realizarse a más tardar al término del ejercicio contable 2021, con excepción expresa de los inmuebles, ¿no es cierto? Pero aquí, dentro de los inmuebles, tenemos los bienes nacionales de uso público, en lo cual hay plazo hasta el año 2023 para hacer los ajustes respectivos. Pero, para ello, previamente hay que pedir la autorización a la Contraloría General de la República para que nos autorice a ampliar este plazo, porque teóricamente, ¿no es cierto?, todo el proceso debiera terminar el 31 de diciembre del 2021, ¿ya? Pero hace la excepción respecto de los bienes nacionales de uso público, en el cual, como es una normativa nueva, ¿no es cierto?, pero está incorporada dentro de los procesos hasta el 30 de diciembre del 2020, bueno, la Contraloría da un mayor plazo, dadas las características de estos bienes, por cuanto, de igual forma, el municipio, al incorporarlos a sus inventarios y al sistema contable, primero que nada tiene que verificar el dominio o el control de esos bienes, si corresponden o no al municipio, y en ese caso hay que hacerse asesorar con la asesoría jurídica de cada municipio para poder determinar el dominio, ¿no es cierto?, y la propiedad de esos bienes. Dice que la norma exige que los saldos contables se muestren como si siempre se hubiera utilizado la nueva normativa, ¿ya? O sea, en el fondo es trasladar los saldos, ¿no es cierto?, los saldos contables, considerando como que siempre hemos ido aplicando, ¿no es cierto?, como que siempre ha existido esta norma. ¿Ah? Esa es la idea del ajuste de primera adopción. Dice que los activos y pasivos que se originaron antes del año 2021, que no reconocido como tales, porque la normativa del oficio 68 no lo exigía, se deberán reconocer por propiedades de acuerdo a la normativa contenida en la resolución número 3 del 2020. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, tendríamos como ejemplo práctico los bienes nacionales de uso público, en la cual hasta el año 2020, ¿no es cierto?, no existía la responsabilidad ni la obligación de que los municipios incorporaran dentro de sus inventarios los bienes nacionales de uso público, ¿ya? Por lo tanto, por eso acá, ¿no es cierto?, habla de los que no son reconocidos como tales, porque la normativa, ¿no es cierto?, claro, el del oficio 6820 del 2000 no lo exigía. Se deberán reconocer por propiedades de acuerdo con la normativa contenida en la resolución 3 del 2020, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso vamos a tener que aplicar la normativa de establecida la resolución 3. ¿Qué dice respecto? Dice que los activos y pasivos que tienen cambio en sus criterios de reconocimiento y valorización, por lo tanto, el municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable en esos casos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los bienes de uso, excepto para aquellos en que se ha establecido un mayor plazo, y propiedades de inversión, ¿ya? Todos estos bienes tienen que incorporarse en el sistema contable y formar parte del patrimonio e incorporarse en el inventario municipal, ¿ya? Los activos intangibles, ¿ya? Los programas computacionales, por ejemplo, todos se deben incorporar dentro del sistema contable municipal, ¿ya? Con su valorización respectiva. Los instrumentos financieros, ¿ya?
también hay que incorporarlo, ¿no es cierto?, dentro de los activos respectivos. Las existencias, ¿ya? La existencia en el caso que, ¿no es cierto?, la municipalidad, eso vamos a revisarlo acá porque también existe una normativa específica respecto de las existencias. También hay la normativa establece, ¿no es cierto?, ciertos niveles de control respecto a las existencias, ¿ya? Primero que nada dice que las existencias son activos, ¿ya? Definitivamente. Dice, ¿cómo están constituidos estos activos, estas existencias? Dice que están en forma de material o suministro para ser consumido en el proceso de producción. No sería el caso porque el municipio, la mayoría de los municipios que yo sepa, ¿no es cierto?, no tienen procesos de transformación de materias primas, ¿ya? También cómo se presenta la existencia, en la forma de materiales o suministro para ser consumidos y distribuidos en la prestación de servicios, ¿ya? También, ¿no es cierto?, la letra dice los bienes conservados para su venta y distribución a tercero sin contraprestación o por una contraprestación insignificante en el curso ordinario de las operaciones o en el proceso de producción para su venta o distribución. Bueno, como podemos ver, de acuerdo a la normativa, las existencias están más orientadas al control que se ejerce, de acuerdo a la MIC, tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellos procesos productivos que desarrollen las entidades públicas, ¿ya? Ahora, también dice la normativa que deben considerarse existencia los materiales y suministros cuando éstas sean significativos y directamente relacionados con el proceso de producción, que no sería el caso de los municipios. Prestación del servicio de distribución a tercero, ¿ya? Luego dice que los bienes de consumo son considerados gastos patrimoniales, ¿ya? Todos los bienes de consumo para el funcionamiento de la municipalidad son considerados como gastos patrimoniales. Pero si en este caso la municipalidad, a través de la autoridad, a través de quien corresponda, ¿ya? Ha decidido llevar un control contable de estos bienes, lo puede establecer, pero debe establecerlo formalmente, ¿ya? Y tiene que ver con un tema de los niveles de materialidad. ¿Qué significa llevar el control de estos bienes? ¿Ya? Y aquí entramos en el plano de determinar, ¿no es cierto?, el costo-beneficio de establecer una estructura, ¿no es cierto?, de control de existencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay que evaluar si realmente amerita llevar un control de existencia exhaustivo respecto de estos tipos de bienes, considerando obviamente la materialidad y por otro lado el costo-beneficio. O sea, no nos vaya a significar más costo el mantener este sistema que lo que realmente estamos controlando. Por eso hay que evaluarlo previamente y tiene que formalizarse, ¿no es cierto?, a través de una resolución respectiva este procedimiento de cómo se van a controlar las existencias. Luego tenemos las provisiones. Ahora, ¿cuáles los valores iniciales de lo que son las existencias? ¿Ya? Las existencias se valorizan a su costo de adquisición, ¿ya? Y el costo de producción en el caso que corresponda, ¿ya? En el caso de adquisición, obviamente estará los documentos de respaldo, la facturación, los contratos, los estados de pago, etc. Y respecto del proceso productivo, va a tener que estar registrado de acuerdo al costo de producción. ¿Y qué considera el costo de producción? ¿No es cierto? Considera la mano de obra, los materiales y también los gastos indirectos en que ha incurrido, en este caso el municipio, para la producción de algún bien. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tenemos claridad respecto a cómo valorizamos las existencias, ¿ya? También, ¿no es cierto?, dentro de los costos define algunos conceptos de costo, ¿no es cierto? El costo de adquisición, dice, comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles que no sean recuperables,
los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. Aquí, súper claro, hay que tener claridad respecto a que el costo de adquisición aquí tenemos que rebajar cualquier, ¿no es cierto?, rebaja, descuento que nos pueda hacer el proveedor, y ese va a ser el valor de adquisición. Dice que los costos de producción de las existencias comprenden aquellos relacionados con las unidades producidas, ¿ya? O la prestación de los servicios, tales como la mano de obra directa y costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido, ¿ya? Los costos, la mano de obra directa, obviamente está estipulada, ¿no es cierto?, todo aquel gasto o, o inversión que se haga y que tengamos que pagar mano de obra, ¿ya? Y la que está directamente relacionada con un proceso productivo. ¿Cuáles son los costos indirectos? Los costos indirectos son todos aquellos que no están directamente relacionados con el proceso productivo, pero sí pasa a formar parte del costo de producción, ¿ya? Y los costos fijos y costos variables, los variables, cuando se trata de proceso productivo, tiene, ¿no es cierto?, razón de ser cuando varía el nivel de unidades producidas. A mayor nivel de producción, ¿no es cierto?, los costos obviamente varían. Y respecto a los costos fijos corresponden a aquellos costos en los cuales, independientes de los niveles de producción o el nivel de unidades producidas, ¿no es cierto?, siempre van a existir durante el periodo, ¿ya? Como por ejemplo, los arriendos, ¿ya? Los arriendos de una planta, ¿no es cierto?, significa que ese costo siempre se va a asumir en forma permanente, exista o no exista producción, ¿ya? ¿Qué se incluirán dentro del costo de la existencia? ¿Ya? Siempre que estos se hayan incurrido para dar la misma su condición o ubicación actual. Por ejemplo, los siguientes costos están excluidos del valor de las existencias, ¿ya? Debiendo reconocerse como gasto, por ejemplo, las cantidades anormales o desperdicios, ¿ya? Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios para el proceso productivo, ¿ya? Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su condición y ubicación actual, y los costos de comercialización, ¿ya? Si bien es cierto, claro, esta normativa está establecida en la resolución 3, pero me parece, bueno, igual si algún municipio desarrolla algún proceso productivo en la cual esté transformando materias primas, en la cual esté incorporando mano de obra, en la cual esté incorporando gastos indirectos de fabricación, obviamente que va a tener que llevar un registro contable de acuerdo a esta normativa, ¿ya? Bueno, también después de los bienes, ¿no es cierto?, cuando son valorizados inicialmente, ¿ya?, también existe una valorización posterior, ¿ya? ¿Qué significa la valorización posterior de los bienes? Dice, al menos al término del ejercicio, las existencias que se mantengan para la comercializarse, ¿no es cierto?, o para consumirlos en el proceso de producción de bienes que serán vendidos, deberán medirse al menos al valor entre el costo y el valor realizable neto, ¿ya? Según este el valor realizable neto, que es el valor de mercado, ¿no es cierto?, menos los costos, que significa los costos de venta, ¿ya? Es el valor realizable. Ojo con ello, ¿ya? Tenemos el valor realizable. Bueno, para este caso, ¿no es cierto?, yo creo que hay pocos municipios, me imagino que no hay municipios que se dedican al hacer algún proceso de producción, a transformar materias primas, incorporar mano de obra directa, transformar materiales, etc., ¿ya? Pero la normativa está en el evento que algún municipio, ¿no es cierto?, desarrolle alguna actividad por ese concepto, debe aplicar esta normativa, ¿ya? Ahora, dentro de obviamente la existencia también
podríamos señalar y aclarar los bienes de uso, ¿ya? Que los bienes de uso son activos intangibles, ¿no es cierto? Activos tangibles, disculpen, ¿eh? Activos tangibles, muebles e inmuebles, que controlan las municipalidades para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para propósitos administrativos, ¿ah? O para arrendarlos a tercero en el caso de los bienes muebles. Y B, se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable, ¿ya? ¿Alguien va a hacer alguna consulta, algo? ¿No? Ya. ¿Cuál es el reconocimiento, ¿no es cierto?, de los bienes de uso? ¿Cómo se reconocen desde el punto de vista contable? Dice que el costo de los bienes de uso se reconocerán como activo, sí y solo sí. O sea, todos los bienes de uso son activos, no hay diferenciación ninguna. Es probable que la municipalidad reciba beneficios económicos o potencial de servicios futuros asociados con el elemento, y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable, ¿ya? Los bienes de uso son reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor o igual a las 3 unidades tributarias mensuales. Aquellos bienes que sean inferiores a este monto deben considerarse gastos del ejercicio, excepto para aquellas municipalidades que adopten una política contable de grupos homogéneos, ¿cierto? Para lo cual deberán evaluar las características cualitativas de la información y los criterios adicionales establecidos en el marco conceptual, ¿cierto? Asimismo, debe considerar como grupo homogéneo el conjunto de bienes muebles de igual naturaleza y vida útil, que aporten un potencial de servicio significativo a la función de la municipalidad, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, está diciendo que la normativa, que todos los bienes de uso igual o superior a 3 UTM, hay que activarlos sí o sí, ¿ya? Ahora, todos aquellos bienes que puedan tener un menor valor en forma independiente, pero que sean homogéneos, ¿no es cierto?, yo puedo activarlos en forma global, ¿ya? Sin perjuicio del control físico que debe llevarse de todos estos bienes. Y por otro lado, cuando yo hago grupos homogéneos, primero que nada, cada uno en forma independiente, primero tiene que tener el mismo valor y segundo, tiene que tener los mismos años de vida útil pertinentes, ¿ya? Por lo tanto, hay un tema que también hay que considerar a la hora de la valorización. ¿Cuál es la valorización inicial de los bienes de uso? ¿Ya? Un elemento de bienes de uso que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo, por lo indicado, ¿no es cierto?, en un numeral que aparece en la normativa acá de la resolución número 3, que es el numeral 21, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos del costo? Primero que nada, los elementos del costo de los bienes de uso. Primero que nada, su precio de adquisición. ¿Y qué es lo que incluye el precio de adquisición? Los aranceles, la importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja el precio, ¿ya? ¿Qué más conforman, no es cierto?, los elementos del costo? Todos los costos, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la futura prevista por la municipalidad, tales como costo de traslado, costo de instalación, entre otros. Los desembolsos que no están directamente relacionados se consideran gastos, ¿ya? Por lo tanto, aquí también hay un elemento importante. También, concepto nuevo que se incorpora dentro del control de los bienes de uso es el valor del costo de desmantelamiento. Dice, ¿qué es lo que es el valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde está ubicado el bien o uso, siempre que la obligación se haya establecido mediante una norma legal, ¿ya?, o contractual, debiendo reconocerse una provisión de acuerdo a lo establecido en la norma de provisión, ¿ya? También se incorporan acá, ¿no es cierto?, los bienes y usos recibidos en comodato, ¿ya?
no se incorporan a las cuentas de bienes de uso, ¿ya? Debiendo registrarse en cuentas de responsabilidades o derechos eventuales, ¿ya? Todos los bienes recibidos en comodato, ¿no es cierto?, no se incorporan al inventario municipal, pero hay que registrarlo en unas cuentas de responsabilidad, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, las provisiones. Bueno, dentro de los bienes de uso, existencia, ¿no es cierto?, tenemos el concepto de depreciación, ¿ya?, que es el desgaste natural por el uso físico de los bienes, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué dice la apreciación? Dice la apreciación es la disminución regular del potencial de servicio de un bien de uso originada por su utilización, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. Esta disminución afecta el valor contable del activo en función de su vida útil, para lo cual la municipalidad debe establecer formalmente su propia tabla de vida útil, ojo con esto, ¿ya? En base a una metodología apropiada, siendo necesario analizar, modificar y o complementar la tabla referencial que la Contraloría General dispone, ¿ya? Podemos utilizar la misma tabla, pero también podemos adecuarla de acuerdo a las características comunales o de acuerdo a los criterios que se establezcan en cada municipio, pero debe quedar debidamente formalizado, ¿ya? Ahora, para los efectos de la depreciación, ¿qué procedimiento debemos utilizar? Bueno, el procedimiento que hay que utilizar es el método constante o lineal, ¿ya? También existe la normativa acá para los efectos del proceso productivo, el método de unidades de producción, pero en este caso el municipio no dispone de esa información o prácticamente ningún municipio desarrolla actividades en la cual transforme materias primas, manos de obra, pero si así fuera, debe aplicarse, ¿no es cierto?, este método que establece la resolución 3 del 2020. ¿Ya? No sé si hay duda o consulta respecto a lo que comentamos. ¿No? Seguimos entonces. Bueno, luego vamos a pasar, bueno, aquí también dentro de las existencias y los bienes de uso, ¿no es cierto?, igual aparece un concepto que se llama el deterioro. El deterioro obviamente es la pérdida de valor que puede tener un activo, ¿no es cierto?, de un activo que puede ser generador de recursos, ¿ya? O no generador de efectivo, o bienes nacionales, o bienes de uso especial, ¿ya? Y la pérdida de valor por alguna situación externa, ¿no es cierto?, que podría alterar ese valor, como por ejemplo, podría ser la plusvalía, en algunos casos, ¿ya? La plusvalía de un bien inmueble, ¿no es cierto?, por X circunstancia, la cual originalmente tendría un precio, pero producto de alguna circunstancia externa del bien, puede sufrir algún deterioro en su valorización. Bueno, dentro de la normativa también se establece la incorporación, habíamos dicho antes, respecto de los bienes nacionales de uso público, que hasta el año 2020 estos bienes no pasaban a formar parte de los bienes de uso municipal. Bueno, a contar del año 2021, la nueva normativa establece que estos bienes nacionales de uso, ya, público, deben incorporarse en el inventario municipal, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el control esté bajo de la municipalidad, ¿ya? Por eso dice acá, dice, los bienes de uso público son bienes cuyo dominio pertenece a toda la nación, perfecto. Y si su uso pertenece a todos los habitantes, tales como calles, plazas, etc. Los bienes de uso público se destinan primordialmente al uso de la comunidad, cuyo control corresponde a la municipalidad, y sea posible determinar en forma fiable su costo, se deben reconocer en las cuentas de bienes de uso, ¿ya? Aquí hay condiciones también, ¿no es cierto? Primero que nada, deben ser bienes de uso de la comunidad, ¿ya?, cuyo control corresponde al municipio,
y sea posible determinar en forma fiable su costo, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, la vamos a reconocer como un bien, bienes de uso, y se va a regir por la normativa general del control de bienes. Y en este caso, ¿no es cierto?, los estados financieros deben revelar para cada clase de bienes de uso reconocido en los mismos las bases de medios utilizadas para determinar el valor libre, el valor bruto, ¿ya? El valor libro bruto, los métodos de depreciación utilizados, la vida útil o los porcentajes de depreciación utilizados, etc. Bueno, en ese caso, cuando elaboremos los informes financieros y contables, dentro de las notas explicativas vamos a tener que señalar fehacientemente cuál es el procedimiento utilizado para depreciar, ¿no es cierto?, y cuál ha sido el criterio para valorizar los bienes respectivos. ¿Ya? Bueno, así que una de las nuevas novedades tiene que ver con las notas explicativas a los estados financieros, y que esto sería uno de ellos. Luego tenemos lo que son las provisiones. ¿Qué se refiere cuando hablamos de las provisiones? Vamos a ver acá, de las provisiones. Cuando hablamos de las provisiones, ¿cuál es el concepto de provisión? ¿Ya? Dice, los criterios establecidos en esta norma, dice, son aplicables a todas las provisiones, excepto aquellas asociadas a los beneficios de los empleados, a los beneficios sociales de aquellas que hayan sido tratadas en otra forma. ¿A qué se refiere el concepto de provisión? Una provisión es un pasivo, ¿ya? Debido a que constituye una obligación presente y es probable que para liquidarla la municipalidad tenga que desembolsar o desprender recursos que incorporen beneficio económico o potencial de servicio, ¿ya? Una provisión nace de una obligación de tipo legal o implícita de la municipalidad, cuyo monto o vencimiento es incierto, ¿ya? Una obligación legal es aquella que se deriva de, por ejemplo, de un contrato, de la normativa, una legislación, una ley, ¿ya? U otra causa de tipo legal, ¿ya? Y aquí cabe mucho lo que tienen que ver con los juicios municipales, ¿cierto? Juicios contra el municipio, en lo cual, ¿no es cierto?, los demandantes solicitan el pago de indemnizaciones por un eventual daño que se haya ocasionado, ¿ya? En ese caso corresponde, ¿no es cierto?, la aplicación de las provisiones. Luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que es los beneficios a los empleados de corto plazo, pendiente de pago y beneficio por términos anticipados del vínculo laboral y otros beneficios. ¿Qué tipo de normativa rige a los empleados municipales hoy en día? ¿Hay alguien que lo comente? ¿A través de qué normativa los empleados municipales están vinculados con la municipalidad? Estatuto administrativo. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Qué otra normativa? Bueno, hablamos del Estatuto Administrativo de la Ley 18.883, que tiene que ver con el personal municipal, ¿no es cierto?, que está a contrata, ¿no es cierto?, a planta, contrata, honorarios, ¿no es cierto?, y que también en algunos, bueno, están las suplencias, ¿no es cierto?, los reemplazos, la subrogancia, etc. ¿Ya? Pero ¿qué otra normativa tenemos que regula la relación contractual o relación de vínculo con la municipalidad? El Código del Trabajo. Código del Trabajo, ¿no es cierto? ¿A quién se le aplica el Código del Trabajo, en este caso? ¿A qué personal? Se le aplica al médico psicotécnico, por ejemplo, Ya, perfecto. ¿Y a quién más? a uno que no pertenezcan, por ejemplo, los jardines infantiles, también hay una cosa ahí. Ya, sí, pero eso es dependiente del Departamento de Educación, ¿cierto? Está al lado Eh, a través del departamento.
el personal del Departamento de Educación, ¿ya? Están regidos por el Código del Trabajo, ¿ya? ¿Cuál personal? El personal que no es no docente, o sea, el que no es trabajador en aula, digamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajador en aula está regido por ¿quiénes se rige? Los profesores. ¿Por quién está regido el vínculo? El También en estatuto el Código del docente. Trabajo, perdone, ¿Sí? perdón. ¿Sí? También, o sea, digamos, son los asistentes de la educación educación, pero en el caso de la gestión municipal también son el personal que trabaja en la época estival de verano. Exacto, justamente. Ellos solamente son por el Código del Trabajo. Exacto, y son con un periodo determinado, ¿cierto? No son permanentes. Exacto, en un Dure. periodo de noviembre hasta máximo marzo, quincena de marzo. Claro, ¿ya? Ya. Y respecto del resto, ¿no es cierto? Los no docentes están regidos por el Código del Trabajo. Los docentes están regidos por el estatuto de, ¿no es cierto? El estatuto docente, ¿ya? También tenemos otro estatuto que también rige al personal municipal y tiene que ver con el personal del área de salud municipal, ¿ya? El cual, ¿no es cierto?, es el estatuto que rige para aquellos personales. Pero aquí, aquí hay dos grandes aspectos, ¿ah?, que hay que tener presente. En el caso del estatuto docente, ¿ya? ¿Qué norma? Porque el estatuto no establece todos los conceptos, ¿no es cierto?, que pudieran derivarse de la relación laboral entre los empleados del departamento con el municipio, ¿ya? Hay aspectos que no están contemplados en el estatuto docente, por ejemplo. Hay algunos aspectos que no están regulados por el estatuto docente. ¿Alguien del Departamento de Educación que me pueda compartir? No hay, ¿alguien puede manifestar qué aspectos, ¿no es cierto?, del estatuto docente no están regulados en el propio estatuto? ¿Qué aspecto? Amén. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? Por ejemplo, en el estatuto docente está establecido la aplicación, ¿no es cierto?, y las investigaciones sumarias, por ejemplo. No, todo lo que tiene que ver con procedimientos administrativos no están regulados, se tienen que Ya, pero ajustar más o menos a lo, no está definido claramente. y en ese Se caso, como ajusta no con lo está 1980 a lo de la municipal. Solo correcto, no se regulado en el aplica estatuto docente, dice que se regula se rige por lo del estatuto 1880. administrativo, pero hay materias, ¿no es cierto?, que obviamente están reguladas también por el Código del Trabajo, para el efecto del personal regido por el Código del Trabajo. ¿Ya? En el caso, ¿no es cierto?, también tenemos, acuérdese usted, el Estatuto de la Atención Primaria de Salud Municipal, que también es un estatuto específico para aquel personal, en la cual también no todo el estatuto establece la normativa de ciertos aspectos, como por ejemplo justamente también lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios, ¿no es cierto? En el caso de el área de salud municipal, la misma ley en forma expresa señala que lo no regulado por ese estatuto, ¿no es cierto?, será regulado por la ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, ¿ya? Por lo tanto, ahí es súper clarito en términos de que si no está regulado, ¿no es cierto?, en el Estatuto de Atención Primaria, nos vamos a remitir a lo establecido en el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. ¿Qué normativa, por ejemplo, en el Estatuto de Salud Municipal no está contemplado? Y aplicamos supletoriamente las normas del Estatuto Administrativo. Bueno, en estatutos de salud tampoco existe la contratación en horario por la 21.
Y Correcto. tampoco da la posibilidad de contratarlo, de aplicar ahí supletoriamente la 1883. A ver, igual dice que lo no regulado por el Estatuto de Atención Primaria será, ¿no es cierto?, supletoriamente la aplicación del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales establece la contratación a honorarios, ¿ya? Acuérdense usted el artículo 4, me parece que, respecto de determinadas materias. Ahora, ¿cómo se contratan al personal regidos, ¿no es cierto?, por el área de salud municipal respecto de los programas con financiamiento del Ministerio de Salud? ¿Cómo se contratan? Por la 2211. ¿Ya? Otros, ¿cómo se llama? Servicios técnicos profesionales o... ¿Ya? Esa es la única forma que se puede contratar, digamos, por los programas que vienen del Ministerio de Salud. ¿Ya? Hay municipios que están utilizando la cuenta honorarios a suma alzada también, o sea, con cargo al subtítulo 21. ¿Ya? Me parece que esa estaba, como dice Mariela, no la podíamos ocupar por el tema ¿Ya? de que estaba, que la autoridad no lo dejaba usar, la 2103. ¿Ya? Sí. Eso les doy como tarea para que lo estudien, ¿ya? Para que lo analicen, hay jurisprudencia respecto al tema también, ¿ya? O sea, de igual forma, en el área de salud municipal están autorizados para la contratación honoraria, ¿ya? No hay inconveniente. Sí, pero la figura, o sea, digamos, la 2211, cuando yo pregunté una vez, ¿Sí? me dijeron, por eso tuve que sacar de sacarla a la cuenta a la 2103 y cargar toda la 21 a 22011, ¿Ya? 2211. ¿Ya? Pero usted ¿Ya? dice que puede que esté todavía alguna normativa especial. Exacto. Revísenla, puede que esté Ya, vigente, ¿ya? ya, Para perfecto. que la analicen y si hay alguien La que la podemos conversar. esté, exacto, la Ya, esté utilizando, ¿no es cierto? Y esté vigente, puedan hacer la regularización correspondiente. ¿Mm? perfecto. Ya, ¿no es cierto? Otra normativa que también no regula el Estatuto de Atención Primaria tiene que ver con todo el procedimiento para la aplicación de medidas disciplinarias, ¿cierto? Ya, sobre la responsabilidad administrativa de los funcionarios de salud se aplica la normativa respecto de cómo determinamos las responsabilidades a través de una investigación sumaria o de un sumario administrativo, ¿ya? Bueno, y ahí y se incluye toda aquella normativa respecto a la parte de remuneración al que no esté expresamente señalada en el estatuto, como por ejemplo la prescripción del pago de remuneraciones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿En cuánto tiempo prescribe el pago de remuneraciones de un funcionario? ¿Hay alguien que me comente? El municipio debe parte de la remuneración a un funcionario. ¿En cuánto tiempo prescribe esa obligación de parte del municipio a pagarle al funcionario? Son 6 meses. ¿Ya? Uno Los 6 puede meses. interpretar, parece que no sé cómo es el término legal, pero parece que uno puede exigir Ujú. 6 meses el cobro y 3 meses la devolución, algo por ahí parece que. No estoy muy claro, pero Ya, yo igual también les pido que lo revisen porque hay diferencia entre lo que es lo que es el sueldo respecto de lo que son las asignaciones. Las asignaciones, ¿no es cierto? Existe un periodo de prescripción de 6 meses, ¿ya? Pero respecto del resto del sueldo, hay cierto nivel de prescripción. Yo quiero que también lo analicen, lo estudien, ¿ya? En general, la prescripción de los derechos, al menos en el estatuto administrativo y en el estatuto de atención primaria de salud, ¿no es cierto?, prescriben durante el periodo de 2 años, ¿ya? Los derechos, ¿no es cierto?, de los funcionarios regidos por el estatuto, por cada uno de estos estatutos, ¿ya? Ya, eso se los dejo como tarea también para que lo lean y lo estudien. Bueno, dentro de los beneficios de los empleados tenemos, ¿no es cierto?, obviamente el pago de las remuneraciones, ¿ya? El pago de quizás de algunos finiquitos en los aspectos que corresponda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿qué beneficios tenemos los funcionarios municipales
regido por el Estatuto Municipal, la Ley 18.883, cuando nos desvinculamos de la municipalidad? ¿Qué tipo de beneficios tenemos? Bueno, solamente si existiera una ley de retiro, pero en otras circunstancias no tenemos Exacto, ningún ¿no es otro cierto? beneficio. En el evento que existiera una ley de retiro que otorgara en forma específica, ¿no es cierto?, algún tipo de beneficio por el alejamiento de el funcionario público, el funcionario municipal de la respectiva municipalidad. ¿Ya? Es la gran diferencia que existe con el sector privado es que en el sector privado, ¿no es cierto?, es una norma permanente que está establecida en el Código del Trabajo, mientras que en el sector público y en el sector municipal solo, ¿no es cierto?, vamos a percibir algún beneficio en el evento que nos retiremos, pero que esté expresamente señalado en una ley especial, ¿no es cierto?, destinada para estos fines, como es la ley que está vigente hoy día, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el retiro voluntario. O sea, el retiro voluntario hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque el retiro voluntario, ¿no es cierto?, igual hay un tema digamos, de presión también, porque como la ley establece cierto periodo, y si las personas no optan por ese periodo, ¿no es cierto?, automáticamente dice la misma ley que renuncia irrevocablemente a la aplicación de esos beneficios, ¿cierto? Mientras que en el sector privado, ¿no es cierto?, la norma es permanente. Respecto al sector público, la vigencia de la ley está establecida en un plazo, ¿ya? Terminado ese plazo, ya no es aplicable esa ley, ¿ya? Y dentro de los beneficios que se establecen, obviamente está la indemnización de cargo fiscal, la indemnización de cargo municipal, ¿no es cierto? Y también algunas otras asignaciones especiales por situaciones específicas de cada uno de los funcionarios, como por ejemplo la asignación de la antigüedad o la asignación por trabajo pesado, ¿cierto? Que también está incluido dentro de la masa de las asignaciones por retiro voluntario, ¿ya? En este caso, obviamente, el máximo de tiempo que se ha considerado para el pago de esta bonificación es de 11 meses de sueldo, ¿ya? No hay, ¿no es cierto?, no hay un proceso de pago de este tipo de asignaciones a todo evento. ¿Qué significa, no es cierto? Todo evento que se consideran todos los años efectivamente servidos por el funcionario en la municipalidad. Solo existe una normativa para los antiguos funcionarios, ¿no es cierto?, que se desempeñaban o se desempeñan y que se les cotiza en la caja de obreros municipales. Hay una ley muy antigua, ¿ya?, en la cual establece y que se encuentra vigente que por cada año de servicio, ¿no es cierto?, se le va a pagar un mes de sueldo, sin limitación, ¿ya? Eso está establecido, ¿no es cierto?, en la ley, en una ley especial, en la cual señaló que los funcionarios regidos por la ex caja de obreros municipales de la República tenían el derecho a percibir este beneficio una vez que se retiraran, ¿ya? Y que era, de hecho, en algunos dictámenes por ahí, estableció que eran compatibles con cualquier otra asignación por retiro respectivo, ¿ya? No sé si hay municipios que han tenido esta experiencia. Si tienen funcionarios regidos por el antiguo sistema y que correspondan a la ex caja de obreros municipales. O si han tenido funcionarios que cuando se hayan retirado hayan debido pagar esta asignación especial del mes por año. ¿No? Bueno, es una norma antigua que regía, ¿no es cierto?, que rige desde el año muy antiquísima y que nunca ha sido derogada y está plenamente vigente. ¿Mm? Bueno, respecto de los beneficios de los funcionarios, hay toda una normativa en la resolución 3 respecto de los beneficios, cómo se reconocen los beneficios, ¿no es cierto? Hay todo un aspecto, tanto mientras
mientras el funcionario esté trabajando, como también en algunos casos cuando el funcionario deja de prestar servicio. Obviamente, todos estos beneficios deben estar regulados por la ley respectiva. ¿Ya? Acuérdense ustedes que en derecho público solo se puede hacer lo que la ley permite. ¿Ya? No sé si hay consultas. Bueno, dentro de los bienes de uso tenemos también los bienes de uso adquiridos mediante los contratos de leasing, ¿no es cierto? Que también hay que efectuar el proceso de adopción para el año 2021, ¿ya? Y los activos biológicos, ¿ya? Que aquí, dentro de los activos biológicos, escuché por ahí en algún municipio que tienen, ¿no es cierto?, predios forestales, ¿ya? Obviamente ahí estamos frente a un activo biológico. Aquí tenemos el ejemplo de ajuste del valor de una edificación institucional por utilización del enfoque por componentes. Bueno, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, hoy en día ya no podemos contabilizar los bienes de uso si estos bienes de uso tienen componentes que tienen un valor razonable, un valor importante dentro del valor en su conjunto, ¿ya? Y aquí hablamos de, ¿no es cierto?, el valor de componentes, ¿ya? Es una de las grandes novedades que ha establecido la normativa, la NIC SP, ¿no es cierto?, al establecer que los bienes de uso deben estar, por un lado, ¿no es cierto?, distribuido su valor de acuerdo a sus componentes. Y en el caso de un inmueble, ¿cuáles serían los componentes del valor de un bien inmueble? ¿Hay alguien que me pueda contestar? Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. Dice, una municipalidad tiene una edificación respecto a la cual determina que el sistema de ascensores debe ser reconocido como un componente. La recepción definitiva de la edificación y el inicio de su utilización por parte de la entidad ocurrió el 1 de enero del 2013, siendo el costo de compra e instalación del ascensor 50 millones de pesos, mientras que el resto del edificio tuvo un costo inicial de 550 millones. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que costó originalmente este bien? Fueron 600 millones de pesos. Entonces dice que al 1 de enero del 2021 la depreciación acumulada de la edificación es, ¿ya?, eran 60.000, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ejercicio respecto del monto global del bien, incluyendo, ¿no es cierto?, el ascensor, ¿ya?, y el monto del edificio. Por eso estamos frente a los 600 millones de pesos, ¿ya?, que es la sumatoria de los 550 más los 50 del ascensor. Pero en ambos casos hemos considerado, ¿no es cierto?, que ya lleva un transcurso de 8 meses, de 8 años, lo cual me da una depreciación acumulada de 60 millones de pesos durante los primeros 8 años. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Seguimos. Ya, entonces el valor del bien en su oportunidad costó 600 millones de pesos, que incluía todos los componentes, todo lo que significa y que está interno dentro del edificio. Hay que hacerse algunas preguntas y responderse. ¿Cuál es la vida útil del edificio? 80 años, ¿cierto? ¿Cuál es la depreciación acumulada del edificio? 55 millones. ¿Por qué? Porque el valor del edificio costó 550 millones. Y el edificio está, ¿no es cierto?, con una vida útil estimada de 80 millones. De 80 años, quiero decir, pero ya tiene consumido 8 años. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos tomado los 550 dividido por 80, ¿no es cierto? Por cada año me da 6.875. Por los 8 me da los 50, me da 55 millones que aparecen ahí. ¿Sí? ¿Ya? Luego nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la vida útil del ascensor? Bueno, para este caso, la vida útil del ascensor es 16 años. ¿Ya? ¿Cuál es la depreciación acumulada del ascensor? Bueno, el ascensor costó 50 millones, ¿no es cierto?
lo dividí por 80, porque está considerado dentro del valor del bien global, ¿no es cierto? Ya tiene 8 años de vida útil, ¿no es cierto? Por lo tanto, 50 millones dividido por 16, ¿cierto? Multiplicado por 8, me da los 25 millones que están acá, ¿cierto? ¿Ya? Por un lado tenemos la edificación que está estimada en 80 años de vida útil y el ascensor está con una vida útil estimada de 16 millones de pesos. En forma separada, ¿no es cierto? El monto de la depreciación, obviamente, son los 60, son los 55, más los 25. El monto de la apreciación que consideramos, ¿no es cierto? Inicialmente, fueron de 80 millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, estoy en clases, ¿ya? A las 10:30, a las 10, sí, a las 10:30. Ya, listo, chao, gracias. Ya, ¿no es cierto? Tenemos acá que el monto de la apreciación del edificio fue de los 60 millones, ¿ya? ¿Cuál sería la depreciación acumulada de la edificación si hubiera utilizado desde un inicio el enfoque por componente? Ya, tenemos los 55 millones, ¿no es cierto?, que es por el edificio, y 25 millones que es por el ascensor. El igual, ¿no es cierto?, me da los 80 millones. Por lo tanto, la depreciación está subvaluada, ¿ya?, bajo la NIGS en 20 millones de pesos y corresponde a juntar. ¿Por qué? Porque en definitiva, el monto de la apreciación real, ¿no es cierto?, la tengo que sacar separada, ¿ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, cuánto había sido la depreciación de inicialmente, ¿no es cierto?, había sido de 80 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos los 55 millones más los 25 millones, son los 80 millones. Pero, de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, de la NIC, tengo que depreciarlo en forma separada, ¿ya? Los 55, ¿no es cierto?, más los 25. Por lo tanto, hay una diferencia de 20 millones de pesos. ¿Cómo regularizo yo esos 20 millones de pesos? Ya, tenemos primero, ¿no es cierto? Acá tenemos la utilización de la cuenta de la 31105, ajuste de primera adopción, que son los 20 millones. Luego, ¿no es cierto?, tenemos la depreciación acumulada de edificaciones de 20 millones de pesos, ¿cierto? ¿Ya? Que obviamente es el ajuste que estoy haciendo por los 20 millones de pesos. En el fondo aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rebajando, ¿no es cierto?, el patrimonio en 20 millones de pesos a través de la cuenta 31105. No lo estamos haciendo directamente reconociéndolo como una operación del ejercicio, sino que lo estamos haciendo en forma separada para reconocer cuál es el movimiento que se ha generado, ¿no es cierto?, por el ajuste de la primera adopción. ¿Ya? Los activos pasivos que se pueden reconocer durante un plazo mayor. Dice, no podrá exceder el 31 de diciembre del 2023 y se realizarán con efecto en la cuenta 31105 ajustes de primera adopción en el periodo que sean reconocidos. Por ejemplo, en el caso de los bienes nacionales de uso público, los activos intangibles generados internamente, los activos concesionados y sus pasivos asociados, ¿no es cierto?, planes de beneficio definidos y otros beneficios de los empleados a largo plazo. Acá habla de los bienes nacionales de uso público cuyo control sea municipal. Ojo con eso, ¿ya? Hay que verificar si el municipio tiene control respecto a esos bienes. Si no los tiene y no se puede acreditar, no podemos incorporar estos bienes dentro del inventario municipal y valorizarlo e incorporarlo dentro del patrimonio, ¿ya? Por lo tanto, hay un tema relevante que hay que tener presente.
¿Cuál es la convergencia del plan de cuenta? Y aquí entramos a la utilización del plan de cuenta en sí. ¿Ya? Profesor, ¿Alguna? ¿me ¿Sí? escucha? Sí, le escucho. Tengo, Sí. tengo una consulta respecto al tema del ascensor. En el ¿Ya? caso nuestro, por ejemplo, nosotros hicimos o sea, digamos, ahora tenemos una segunda etapa del edificio ¿Ya? que se entregó el año 2018-17, no me acuerdo mucho, pero ¿Ya? de ¿Ya? ahí venía dentro de la nueva corporación, de las nuevas normas, digamos, de Ujú. un ascensor, ¿Ya? para el tema de Perfecto. minusválidos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, como ese proyecto en definitiva fue postulado al FNDR y lo canceló directamente el ¿Gobierno regional? gobierno regional, no, ese fue, bueno, no me acuerdo cuál de las entidades fue en su momento. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ahora para regularizar este tema, porque el edificio está en toda etapa, la segunda etapa es la que venía con el edificio nuevo, o sea, perdón, con el ascensor. ¿Ya? Entonces, ahora para saber el valor del costo del ascensor, digamos, para hacerle presión y ese tipo de cosas, Ujú. la empresa que construyó, no me acuerdo qué pasó con ella, entonces, ¿Ya? o lo estandarizamos por el valor de mercado el ascensor, ¿no? A ver, primero que nada, Va a ser más práctico. para incorporar el edificio. Ahora, se supone que se construyó en terreno municipal, Sí, ¿sí o no? correcto. Sí, Ya, sí, correcto. eso es evidente, ¿cierto? Sí, Segundo, se tienen que tener los costos. Ya, inicialmente, ese terreno ahí donde se construyó ese edificio nuevo, sí. ¿era terreno solo o había otra edificación ahí? No, no, lo que pasa es que el original se construyó en la primera etapa, el año 2001, y ¿Ya? ahora el 2018, 17 parece que fue que se entregó, estaba en el patio. Entonces ahí vino la segunda etapa del edificio que se anexó, ¿Ya? digamos, al. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, además, el ascensor se colocó, se instaló, digamos, en la primera etapa, que, digamos, fue una modificación del edificio, pero fue parte de ¿Ya? la segunda etapa. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, mi duda Lo que es ahí. pasa, claro, lo que pasa en ese caso, primero que nada, hay que tener el costo de construcción del nuevo edificio, ¿ya? Que imagino que debieran tenerlo, ¿ya? Sí, están los planes, todas esas cosas, pero habría que actualizar un poco el valor, digamos. Ya. Ahora, el- ahora, ahí hay un tema de tipo jurídico, cómo se construyó y cómo traspasa, ¿no es cierto?, este bien, el gobierno regional, ¿no es cierto?, al municipio. Si hay Sí, algún documento oficial en la cual efectivamente le hace entrega del edificio al municipio. Y en ese caso, debiera venir establecido el costo, ¿no es cierto?, de lo que significó la construcción del edificio. ¿Ya? Y perfecto, eso ya. obviamente establecido en alguna resolución. Y si no estuviera, debería solicitarse al gobierno regional respecto de esa información, Perfecto, ¿ya? ya. Ok. Porque debiera existir, ¿ya? Ahí debe estar desglosado, digamos, todo lo que tiene que ver con el tema pues están todos los planos, pero digamos la parte Exacto, legal. pero tiene que ver también los estados de pago respectivos, cómo pagó el gobierno regional la construcción, porque ahí yo voy a sacar el valor de la construcción con los estados de pago, ¿ya? Correcto, sí, sí, sí. Luego, ¿no es cierto?, cómo voy a determinar el valor del ascensor, obviamente voy a tener que determinarlo de acuerdo también a cuánto le costó, El costo porque que eso hizo tiene la empresa, claro. el costo que le significó al gobierno regional el pago de ese bien, digamos, cuánto le costó. Por lo Correcto. tanto, ahí ya tengo el valor de adquisición. Ahora, para actualizarlo a la fecha de hoy día, ¿no es cierto?, yo tengo que trabajar en ese caso con las actas de recepción respectivas. Y cuando hablamos de las actas de recepción respectivas, tiene que ver con la fecha, obviamente, de entrega y de recepción municipal, porque en ese momento empieza a correr, ¿no es cierto?, el uso, porque en ese momento se puede usar el, el- Correcto, el correcto. edificio, ¿ya? Cuando se Con hace la la gar- recepción municipal. claro, con Desde la ahí, garantía que tiene después también la parte, la obra, la empresa que tiene que tener la garantía, digamos, claro, sí, pero, claro, pero para reconocerlo, digamos, contablemente y registrarlo, yo tengo que tener la recepción definitiva municipal, en la sí, cual acredita que ya el inmueble está en condiciones de ser usado, ya se empieza a usar. sí, sí, A correcto, sí, contar de esa fecha,
yo tengo que establecer, ¿no es cierto?, el sistema, qué sistema de depreciación voy a utilizar. Porque ¿en qué año recibieron el edificio? 2017, me parece mucho. Ya lleva, ¿no es cierto?, lleva 17, 18, 19, 20, ya lleva como 4 años el edificio, por lo tanto, ya debiera llevar 4 años de depreciación respecto del valor, ¿no es cierto?, que inicialmente tuvo. Correcto. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el ascensor. El ascensor empieza a correr su uso en el momento que quedó instalado y que en este caso lo recepcionó la unidad técnica respectiva y lo dejó en condiciones de ser usado. Sí, sí, A contar de esa fecha, ¿no es cierto?, empieza a correr el uso y también la depreciación. ¿Ya? ¿En qué año sí. instalaron el ascensor? En la misma fecha, sí fue la misma fecha. Ya, entonces se van a tener que considerar los 4 años para atrás. Pero acuérdense ustedes que el ascensor tiene un valor y la construcción del edificio tiene otro valor que son Sí, diferentes. correcto. Sí, ¿Ya? sí. Y bajo esas condiciones tenemos que hacer las depreciaciones y también a futuro ir haciendo, ¿no es cierto?, la variación de las mejoras o los tipos de mejoras importantes que se hayan hecho, lo cual altera el valor inicial del bien. ¿Ya? Pero esa es la metodología para poder valorizarlo e incorporarlo en el inventario municipal. Profesor, y a propósito de Sí. eso mismo, como para hacer un poco más ¿Mm? ilustrativo el tema, el edificio venía, por ejemplo, con este ascensor, venía con una caldera, venía ¿Ya? con una, ¿cómo se llama esta cosa? Cuando tienen agua y tiene una, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene una reserva de agua y tiene una bomba especial, una cosa así también. Eso también sería parte como, ¿Filtro? Sí, por no, no, supuesto. es como cuando se corta el agua y hay una cosa especial, una bomba y tira el agua así Ah, para ya. Sí, por supuesto que son elementos, son componentes. ¿Ya? componente, igual que el, digamos, que también Exacto, obvio. el Porque tema si de... se echa a perder, el edificio queda intacto, digamos, independiente que funcione o no funciona, ¿cierto? Exacto, correcto, sí, sí, por supuesto. Entonces porque eso tiene que haber tenido un valor aparte. También hay que conseguir el valor de ese bien, ¿ya? Ya, Y de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a la tabla de vida útil, darle la vida útil a esa bomba, digamos. ¿Ah? perfecto, ya, perfecto, ¿Ya? ya. Ok. Y contabilizarlo en forma separada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo puedo sacar esa bomba, ¿sí o no? Sí, por Puedo, supuesto. puedo retirarle el edificio y el edificio va a seguir como edificio, digamos. Lo Sí, mismo sí, ocurre, lo mismo ocurre con el ascensor. Si yo retiro el ascensor, claro, igual están las escalas, ¿no es cierto? El edificio va a seguir funcionando, ¿ya? claro. Entonces, por eso hay que tener cuidado ahí cuando se clasifican los componentes que incorporan dentro de los bienes, ¿no es cierto? Todo este tipo de elementos, ¿ya? Perfecto. Ya. Ya, Ok, muy bien. me queda claro, gracias. Una pregunta, ¿Sí? a propósito del mismo ejemplo del ascensor. ¿Sí? En lo que acabas de explicar, ¿aplica o es una situación similar a un edificio que ha sido comprado con leaseback? Ah, no le escucho bien. Acérquese un poquito al micrófono, no le escuché bien. Estoy acercando. Lo que pasa es que en el caso nuestro, el edificio consistorial ¿Ya? se adquirió a través de leaseback. ¿Ya? Entonces, se supone que hasta cuando se pague la última cuota, el edificio pasa a ser de dominio municipal. ¿O me equivoco? Correcto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ahí también hay un tema relacionado con el ascensor. Entonces, habría que esperar hasta cuando pase, sea de dominio municipal para poder hacer todos los ajustes. Correcto. En ese caso está la normativa, yo le sugeriría que se lean la normativa respecto a los leasing y a los leaseback. Está súper detallado la forma cómo se opera en esos casos, ¿ya? Obviamente, cuando se van a activar los bienes, cuando los bienes oficialmente, de acuerdo a los contratos, de acuerdo a las convenciones, ¿no es cierto? Oficialmente los bienes sean de dominio y propiedad municipal, ¿ya? Entonces hay que ver en qué condiciones, ¿no es cierto?, se suscribió el convenio, el contrato de leaseback, para ver en qué momento, ¿no es cierto?, el bien pasaba a dominio municipal, ¿ya? Y a partir de esa fecha, ¿no es cierto?, a partir del momento en que se acredita que es dominio municipal, empieza a operar toda la normativa respecto a las normas internacionales de contabilidad SP, ¿ya? Pero Profesor, yo le sugiero, sí, dígame. ¿vamos al break ya o quiere terminar? Ah, ya pues, ¿Sí? ya, 10:41. perfecto, 10:46 ya, regresamos. volvemos en un ratito más. Ya, gracias.